días a todos. Le damos la bienvenida al programa científico del 13º Congreso Panameño de Osteoporosis, Salud Osteomuscular, Panamá 2021. Este programa científico representa una actualización y puesta al día de temas relacionados con el apasionante mundo de la osteoporosis. Científicos de amplia experiencia en este tema compartirán con nosotros sus conocimientos. Estamos seguros que cuando terminemos esta actividad habremos llenado todas sus expectativas. Iniciamos con nuestro primer expositor, el doctor Hugo Peña. El doctor Hugo Peña es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, en una especialidad en medicina interna del Centro Médico Nacional IMSS. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y Reumatología, Instituto Nacional de la Nutrición. Está certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología. Es profesor titular del curso de Medicina Interna UNAP en el HGE Sonora. Es profesor del curso de densitometría clínica. Está certificado ISCD y AMON. Es director del Centro Diagnóstico de Osteoporosis en Hermosillo, Sonora, y tiene participación en varios estudios de investigación en osteoporosis y medicina interna. El doctor Hugo Peña nos hablará acerca de conceptos emergentes en el manejo de la osteoporosis. Con ustedes, el doctor Peña. Me da mucho gusto participar con este grupo de médicos colombianos en este congreso que están iniciando. Es un honor para mí que Ramiro me haya invitado a iniciarlo y como siempre estoy en la mejor disposición y con mucho gusto de platicar con ustedes de estos conceptos emergentes en el manejo de osteoporosis. Son muchos los conceptos, escogí los que yo consideré que eran tal vez de interés en la mayor parte de ustedes. Como ustedes comprenderán, no se pueden abarcar todos, pero trataré de ser o de mencionar los más que yo consideré más importantes. Esta es mi tierra, es un desierto, estamos rogándole a Tlaloc, Dios de la lluvia, que nos deje caer una poquita de agua. Y sin más, quiero comentar con ustedes este caso. 75 años, a los 70 tuvo una fractura de antebrazo, tiene una fractura radiológica que se detectó accidentalmente en T11, su T-score en columnas de menos 2.8 y en fémures de menos 3.3. ¿Qué harían ustedes con esta paciente? ¿Cuál consideran la mejor opción de tratamiento? Bien. Quisiera comentar con ustedes este concepto del FRAX. El FRAX, como ustedes saben, es una herramienta guiada por la Organización Mundial de la Salud para tratar de definir de una manera práctica, establecer un umbral donde se diga, este paciente se trata, este no se trata, tomando en cuenta los factores de riesgo que tiene para fractura. De tal manera que si ustedes llenan un cuestionario muy fácil, van a tener un número que ustedes pueden ver en la parte inferior derecha de su pantalla. Ingresan los datos fundamentales. Pero ahora la pregunta viene, ¿se acuerdan del caso? ¿Ustedes le aplicarían el FRAX a esta paciente? ¿Hay necesidad de aplicar el FRAX en una paciente en esas condiciones? Por sentido común, esté como esté el FRAX, ustedes probablemente la tratarían. Sin embargo, el FRAX es de mucha utilidad. Cuando tenemos algún problema donde no podamos definir esos pacientes con osteopenia, tal vez sin fractura, y en algunos casos especiales. Sin embargo, en la actualidad el concepto es tratar a pacientes con alto riesgo de fractura independientemente de la densitometría, lo cual no me parece del todo razonable, pero eso es el problema de estas pláticas, cómo comentar ese aspecto, ¿verdad? Sin embargo, es de mucha utilidad. La mayor parte de los países ya en Centroamérica y en América del Sur, creo que con la asesoría de Patricia Clark, una epidemióloga de México muy destacada que se dedica a esto y ha participado en la elaboración de FRAX, ya les hicieron los esquemas de tratamiento. Ahora lo que hay que aprender es a utilizarlos. Muy bien, entonces el FRAX es de mucha utilidad. Sin embargo, ha sido muy criticado.
De tal manera que hay que hacerle algunos ajustes al Frax. Los pacientes que toman esteroides, ya lo saben bien ustedes, tienen una mayor probabilidad de desarrollar fracturas independientemente de la densidad mineralosa por el mecanismo de acción de los esteroides, que no es el momento de discutir. Hay un ajuste ya, ustedes multiplican el riesgo por 1.2 dependiendo de la dosis. El Frax ya per se tiene esa opción de que si toma esteroides. Esta dosis de esteroides está calculada en 7.5 miligramos suponiendo. Entonces, cualquier dosis de esteroide más de 3 meses aumenta el riesgo de fractura. El otro punto muy importante es que se ha agregado el Trabecular Bone Score, una medida supuestamente de la fragilidad y de la estructura ósea, que a partir de una imagen en 2 planos se considera que uno puede calcular la fragilidad, la estructura con actividad de las trabéculas que hay en el hueso. Hay alguna gente que no está muy convencida todavía, pero es una herramienta que ayuda a aumentar un poquito la exactitud en el riesgo de fractura. Hay gente que piensa que es de mucha utilidad y esto es cuestión de tiempo. Como ustedes saben, la información en el Frax va en relación a lo que dice la lectura de gramos por centímetro cuadrado en fémur, no en columna, pero se va a integrar la columna. La extensión del eje, los antecedentes de caída que son muy importantes, no se incluyen en el Frax. Fíjense el estado migratorio, es decir, si ustedes son panameños, que no creo que se vayan a Estados Unidos ahorita, pero los salvadoreños, hondureños, cambia su Frax por el estado migratorio. Es de todos conocido que la diabetes tipo 2 ahora vino a revolucionar esto y se fracturan en diferente, pues, ya no se diga la tipo 1. Y una enfermedad crónica del riñón, pues, también condiciona una serie de problemas. Entonces, el Frax es una herramienta útil y es muy importante por lo que vamos a ver enseguida. En las estrategias para el manejo de osteoporosis hay un paradigma actual. La decisión está basada fundamentalmente en el riesgo de fracturas de acuerdo al T-score. Eso se determina por la densitometría. Una fractura previa por fragilidad y el Frax. De ahí la importancia del Frax, ¿no? Entonces, si una paciente tiene cierta edad y fractura, probablemente eso, independientemente de cómo se encuentre el Frax, eso requiere tratamiento. Siempre hay que hacer una evaluación de causas secundarias y el objetivo en el tratamiento es ver la respuesta al que ustedes establecieron. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Cómo seleccionar el tratamiento? Pues las guías, la mayor parte de ellas dicen, inicia con un bifosfonato oral, alendronato. En la mayor parte de las guías. Esto no puede ser todo el tiempo así, pero es una buena opción, ¿verdad? La selección de tratamiento era el que les decías, y cómo vamos a monitorear el efecto del tratamiento. El monitoreo tiene que ser de alguna manera, y pueden ser marcadores de remodelado. Si ustedes tienen la facilidad de hacerlo, lo pudieran hacer. Implica un marcador al principio, tal vez a los 3 o 6 meses y luego al año. Con el advenimiento de los nuevos medicamentos es dificilísimo manejar esto en una forma en un paciente individual. Sin embargo, para grupos es indiscutible el valor que tienen los marcadores. El tratamiento exitoso es aquel que mantiene la DMO y cuando menos hace que no disminuya, y si la aumenta, pues vamos de gane. El problema es cuando pierde. La falla del tratamiento, pues no hubo mejoría en la DMO, sino por el contrario, disminuyó. No hubo cambio esperado en el nivel de marcadores o de plano se fracturó la paciente. Esa es una falla del tratamiento, hay otras. ¿Cómo hacer que ese paciente mejore esa falla? Bueno, tenemos que lograr algunos cambios en relación a eso. Permítanme un segundito porque se me atoró. La idea actual es mejorar el riesgo de fractura. ¿Cómo hacemos para mejorar el riesgo de fractura? Vamos a mejorar el Frax, le vamos a quitar el tabaquismo, le vamos a bajar la dosis de esteroides o algo objetivo real. Tenemos que medir masa ósea. De cualquier manera, la selección del tratamiento debe ser como todo el tiempo individualizada. ¿Cómo está el paciente? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Cómo está la densidad mineral ósea? Y si es posible, ¿cómo están los marcadores? ¿Cómo monitorear? Pues se tiene que monitorear cuando menos desde el punto de vista objetivo,
con lo que hemos mencionado, ¿no? Los marcadores y la densitometría. ¿Cuáles serían las metas a lograr? Bajar el riesgo de fractura, ¿a cuánto? Otra meta es cuánto tenemos que bajar o mejorar el T-score. Probablemente un T-score dice abajo de menos 2.5, es decir, 2.2, 2.3. Una paciente que tiene menos 2.4 de T-score, el riesgo es el mismo de fractura. Pero una que tiene 2 ya es mejoría. Probablemente mejorar el riesgo de fractura implicaría llevar el T-score a menos 2. En esos rangos, ¿verdad? No sabemos exactamente. Pues las fallas al tratamiento que establezcamos probablemente estén en relación a lo que hemos dado. Y lo que hay que hacer, pues, en todo caso, cambiar el tratamiento. Como ven ustedes, esta es la estrategia del Treat to Target que propone un grupo de expertos en osteoporosis. De todas maneras, los objetivos probables serían, como hemos mencionado, los marcadores. No tenemos todavía una estabilización o una estandarización de los marcadores en todos los niveles y en realidad es de poca utilidad en un paciente individual. El FRAX. ¿Cómo alcanzar un umbral de fractura aceptable? Pues el que esté abajo del umbral de fractura para cada país, ¿verdad? Deberíamos de tener el conocimiento de cuáles son los umbrales. Y no tenemos todavía una herramienta para evaluar el FRAX después del tratamiento. De hecho, los pacientes que están en tratamiento, el FRAX tiene sus reservas. Pero necesitaríamos ahora una herramienta para evaluar el FRAX o un FRAX modificado para tomar en cuenta este punto. La DMO establece el diagnóstico. Es decir, establece el diagnóstico de osteoporosis y nos habla en relación al riesgo de fractura. Ya saben que por cada desviación estándar aumenta 1, 2, 3 veces dependiendo. No hay duda que el incremento de la DMO se relaciona a una disminución del riesgo de fractura. Este es un punto muy conveniente tenerlo en mente. Y la otra es que tal vez un T-score aceptable sea el menos 2 o menos 1.9 a lo que lo quieran llevar. De tal manera que ustedes deberían de tomar en cuenta o debemos de tomar en cuenta a dónde vamos a llevar el T-score cuando demos un tratamiento. En algoritmo que propone el doctor Canis en su artículo junto con el grupo de colaboradores nos da estas gráficas que se aplican en cualquier país siempre y cuando hayan sido hechas en relación al Producto Interno Bruto, al costo de fracturas, a la mortalidad, al QALY. Es decir, una serie de factores o de variables que son específicas de cada país. ¿Qué hacemos nosotros? Aplicar lo que dicen los americanos, el -3 y el 20 y el 3, ¿no? Eso no es lo más adecuado. Esta paciente que les presenté, no sé si pueden ver esa estrellita que está ahí arriba de densitometría, ahí caería esa paciente. Quiere decir que a esa paciente en ese momento habría que hacerle una densitometría para volverla a reevaluar después del estudio. Y lo que puede pasar después de una densitometría, donde ustedes ven esta zona roja, que implica un muy alto riesgo de fractura. En esas, probablemente sin densitometría, habría que considerar el tratamiento. Las que están en la zona amarilla, no sé de qué color la verán ustedes, pero más o menos es un color naranja, a esas habría que hacerle una densitometría. Pudiera esa raya blanca por arriba de esa raya sería un alto riesgo de fractura y por abajo sería un bajo riesgo de fractura, como ustedes lo pueden ver ahí. Los tratamientos para los bajos riesgos, pues ya los conocen ustedes. Pero en esta clasificación, el paciente después de la densitometría pudiera continuar siendo de bajo riesgo, a lo mejor, o ya lo era o no, pero después de la densitometría puede bajar, o puede ser de muy alto riesgo. Y el punto intermedio ahí, cuando se recalcula, aún así, puede haber 3 sitios donde está abajo de la línea de intervención o arriba de la línea de intervención, o muy por arriba en la zona de alto riesgo. Ustedes tendrían que clasificar a esa paciente y el objetivo del tratamiento sería bajar el umbral al cual esos pacientes se fracturan. Eso es difícil de hacer, pero no imposible. Esta es una gráfica que aparece en el artículo de Canis. Esta es una gráfica muy interesante porque simula la categorización de acuerdo al riesgo de fractura de 50,000 mujeres de la población normal en Inglaterra. Si ustedes ven la franja roja de arriba,
nada más a cualquier década, tienen ustedes un 15% de mujeres que están en muy alto riesgo. Y la tendencia actual dice, la paciente tiene muy alto riesgo. Básicamente ahora si oyen los nuevos conceptos es dele osteoformadores. Abajo hay otra franja del 15% que son las que están en alto riesgo. Tal vez en ellas lo que se sugiera son antirresortivos. Esto es muy serio porque implicaría tratar a una gran cantidad de pacientes en muy alto riesgo con osteoformadores. Son muy buenos. El problema, ¿quién tiene acceso a ellos? Recordemos esta gráfica también de Canis, que nosotros antes utilizábamos en el eje de las X. Pueden ver la densidad mineral ósea y edad. En un momento dado, el principal factor de riesgo para que una paciente se fracture es la edad, la densidad mineral ósea y la presencia de una fractura previa. Hay un grupo con osteopenia ahí que está difícil de definir. Ahí es donde aplica el FRAX de una mejor manera desde nuestro punto de vista. Las estrategias de tratamiento en la actualidad eran los bifosfonatos y el denosumab de primera línea. Prácticamente son los que están más accesibles y son los que seguimos utilizando en realidad. Con el advenimiento de los nuevos osteoformadores, se ha hecho esta clasificación de pacientes de muy alto riesgo. Ahí están las características, fracturas en el último año, en los 2 últimos años, el riesgo inminente de fractura. Es decir, usted tiene un riesgo inminente de fractura, señora. Pues la señora se va a asustar mucho. El riesgo es que haya tenido una fractura en época reciente. No es la idea asustarlas. Pero si una paciente tiene fracturas previas o múltiples, o está en tratamiento y se fractura, acuérdense que los medicamentos reducen el riesgo de fractura, pero no lo suprimen. Una fractura es posible permitirla durante el tratamiento, porque ya, a lo mejor ya venía. Pero 2 fracturas, caramba, eso sí es falla de tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente está con glucocorticoides? Esos pacientes presentan una característica. Desde mi punto de vista son los de más alto riesgo. Gente joven con densidad mineral ósea normal que se fractura. Lo cual no, como que no. Si tomamos nada más el FRAX, se sugiere que el 20 se convierta en 30 para los anglosajones y el 3 se convierte en 4.5 para considerarlo de muy alta fractura. Y los pacientes de alto riesgo son los que aparecen a la derecha, que son prácticamente lo mismo. Sin embargo, este concepto de muy alto riesgo de fractura da la idea de que es tan alto que requeriríamos subir inmediatamente o lo más pronto posible la densidad mineral ósea. Las indicaciones actuales de tratamiento, como ustedes pueden ver, se basan en el TESCOR. El TESCOR no es un umbral para decir este requiere tratamiento y este no requiere tratamiento. Se hizo para establecer quién tiene osteoporosis y quién no. Y lo cual puede tener osteoporosis hasta con un FRAX menor. Pero el hecho es así. Un número para decidir quién tiene y quién no tiene. El problema es de que el score de -2 se ha tomado como un umbral de tratamiento. Tienes el score de -2.5, dale tratamiento. Y si tiene -2.4, el riesgo les comentaba que era el mismo. También requiere tratamiento. Entonces, el T-score no puede ser por sí solo la indicación de tratamiento. Hay pacientes con un T-score de -2.1 y tienen una fractura, requiere tratamiento. Eso sería la osteopenia con presencia de fractura vertebral clínica o radiográfica. Uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de fracturas es el hecho de haber tenido una fractura personal cuando uno es mayor de 50 años, ya sea clínica o radiográfica, pero no en cualquier sitio. En antebrazo, en vértebra, no se diga en fémur o en húmero. Es decir, una fractura que ustedes consideren que está relacionada con osteoporosis y no nada más un fuerte golpe que se dio. La situación actual es que es posible, y los endocrinólogos son de esta escuela, a tratar el FRAX con un riesgo de fractura por arriba del umbral que se tiene para cada país, lo cual suena razonable, aún sin densitometría para los que tengan esta posibilidad. La pregunta sería, bueno, ¿cómo van a monitorizar la respuesta al tratamiento? ¿Cómo van a saber qué pasó y si su tratamiento tiene éxito? Esto es muy interesante porque es un estudio de la doctora Bobzan, no por eso es interesante, sino por los resultados que encontró. Hay una relación
ella determinó el coeficiente de determinación, que dice que ese puntito rosa, no sé si ven mi señalador, Chihuahua, bueno, otra vez. Pero este es el romosumab, el romosozumab. Romab le voy a decir de ahora, aquí está el Demab, aquí anda abaloparatide, aquí anda teriparatide. Entre mayor sea el aumento de la densidad mineral ósea, medida por la delta hace referencia a cuánto ganó el tratamiento activo y le restamos lo que ganó el placebo. Si con el tratamiento activo ganó 10 y el placebo 2, la delta es 8. Lo que dice esta gráfica es que una fractura vertebral puede predecirse tanto en la ganancia que tiene la densidad mineral ósea. Y los que más aumentan, y esto correlaciona con los estudios, la densidad mineral ósea en columna son los que más reducen las fracturas vertebrales. Pero también predicen una reducción en cuello femoral y en columna lumbar. Este es a nivel de cadera. Aquí ven ustedes la columna. Permítanme un segundo. Y este romosozumab. Entonces, a mayor ganancia de densidad mineral ósea, el riesgo de fractura disminuye importantemente. Ponía aquí unos ejemplos, no tenemos mucho tiempo, pero un aumento del 8% en columna lumbar que se logra, por ejemplo, con denosumab, reduce el riesgo de fracturas al punto 38, la reducción sería 62%, que concuerda. No puedo hablar de los demás. Pero la cosa más importante es que lo que sucede en las fracturas vertebrales por el aumento de la densidad mineral ósea no sucede en las fracturas no vertebrales. No hay una correlación. La correlación anterior era bastante buena, ¿no? 56, 63, lo cual no sucede en cadera, en fracturas no vertebrales, a pesar de que hay un aumento en la densidad mineral ósea. Este es el resumen de ese trabajo donde ustedes pueden calcular la delta. Y si una paciente tiene un aumento en columna lumbar de 14%, aquí tienen un ejemplo de 12%. Este es un trabajo con romosumab en hombres. Entonces, el aumento es importante. No es de 14, pero este aumento de la densidad mineral ósea que estaría aquí predice un aumento más del 70% en el riesgo de fractura. Y en la realidad es 73, fue lo que se encontró en el frame. El estudio proporciona entonces evidencia de que a mayor aumento de la densidad mineral ósea, menor el riesgo de fractura. Entonces, ellos proponen que se tome como un subrogado para no andar buscando fracturas. Lo triste que ha sucedido es que tanto el diagnóstico como de osteoporosis, la utilización de la densitometría y los servicios que se ofrecen para DEXA han disminuido. Parece ser que en la actualidad hay un boom y van a volver a crecer. Quiero comentar ahora otros conceptos en relación, por ejemplo, al advenimiento de los nuevos medicamentos. La Cleveland Clinic dice entre sus 10 top como mejores descubrimientos o avances en medicina, está la aprobación del FDA del inhibidor de esclerostina. Estos medicamentos, incluyendo valoparatide y teriparatide, tienen una ventana anabólica. Aumentan los marcadores de formación, aquí ven ustedes el BIM, y disminuyen los de resorción ósea. Esta ventana es cuando aumenta la densidad mineral ósea en forma impresionante. Pero fíjense, si ustedes decidieran manejar pacientes en base a marcadores a los 6 meses, no iban a detectar el propéptido de colágeno tipo 1 si está recibiendo romosozumab. El efecto es muy débil comparado con denosumab. Denosumab baja hasta el 90% en los primeros meses. De tal manera que es más difícil manejar el monitoreo de los pacientes a base de marcadores. Pero ahora viene otro punto muy importante. ¿Cómo explicamos que a los 6 meses no hay elevación de los marcadores de formación y la densidad mineral ósea sigue para arriba? Se va para arriba. Los marcadores disminuyen de resorción y la densidad sigue aumentando.
Entonces, falta algo por conocer en relación al romosumab. Esto es una tabla comparativa donde tenemos a los osteoformadores. Ya saben que esto se lleva a cabo, la reparación del hueso, con remodelado y modelado. Aumentan la resorción tanto los derivados de PTH. Sin embargo, este medicamento tiene una acción donde, por un lado, aumenta el modelado, más que el remodelado, y disminuye la resorción. Esta gráfica que nos da una idea del modelado y remodelado sugiere que los osteoformadores probablemente aumenten más la densidad mineral ósea que los antirresortivos, ¿verdad? O anacotil ya no cuenta en este caso. Los agentes formadores han tenido un éxito tremendo en los países en los cuales están accesibles. Pero, por ejemplo, es muy interesante, es el artículo de teriparatide original de NIR, y los resultados son completamente diferentes. Este es un estudio que nos permite comparar frente a frente a abaloparatide y teriparatide. Vemos por qué el romosumab en frame no redujo las fracturas no vertebrales y en el ARC sí. Son puntos interesantes. Voy a hablar porque en obvio de tiempo estos son los cambios que tiene romosumab en este estudio inicial con objetivos de fracturas. El primer año es impresionante el aumento, lo cual trae consigo una reducción de las fracturas de un 73% en términos relativos. Quisiera comentar muy brevemente, porque creo que todos deberíamos hacer esto en todos los estudios. Este es el grupo placebo, ese es el grupo con romosozumab. Esa es la población, una cantidad impresionante de pacientes. Ese es el número de fracturas vertebrales al primer año. Si ustedes restan esto, van a tener el riesgo absoluto de reducción. Pero, ¿qué tal si yo les digo que 1.3 es lo que reduce romosozumab el riesgo de fractura? ¿Qué dirían ustedes? No, pues eso es muy poquito. Pero si ahora yo digo que esto es 100 y esto es lo que disminuyó, voy a tener una reducción del 73%. De ahí viene la reducción el primer año de fracturas vertebrales. Este número nos sirve para que ustedes calculen un número muy importante. ¿Cuántos pacientes necesito yo tratar para reducir una fractura con este medicamento? En realidad, aquí tienen los osteoformadores, teriparatide aparte en el estudio original, y efectivamente, abaloparatide tiene una reducción del riesgo muy importante. Aumentan importantemente la densidad mineral ósea en columna, pero el riesgo relativo, el riesgo absoluto está relativamente bajo, excepto en este estudio. Por eso, el número de pacientes a tratar es mucho menor con teriparatide que con los otros NNTD12, aunque aumente menos la densidad mineral ósea. Y concuerda también 14%, bueno, el teriparatide aumenta en un 10%, pongámosle aquí, y concuerda con un 65% aproximadamente. Esto es importante porque las pacientes que llegan con nosotros generalmente ya han sido tratadas. Es difícil que alguien le inicie teriparatide a los pacientes, y lo que se demuestra aquí, estos pacientes habían recibido bifosfonatos por 3 años. Los bifosfonatos retrasan, reducen la respuesta tanto a romosozumab como a teriparatide. Entonces, si ustedes ven el comportamiento de teriparatide, no solamente no aumenta la densidad mineral ósea, sino que disminuye. Esto es en fémur total. En la densidad volumétrica cortical también disminuye con teriparatide. La trabecular, acuérdense que muy buen efecto de los dos. Por densitometría, también ese efecto se bloquea en parte, pero más con teriparatide con romosozumab. ¿Qué pasa entonces si tenemos a un paciente que está recibiendo cualquiera de los medicamentos que aumentan mucho la densidad mineral ósea? Al suspenderlos hay una pérdida importante. Y ahí viene el concepto de qué hacer después de suspender un medicamento que está suprimiendo la resorción, como el denosumab. Y esto es muy interesante. Esta es una de las hipótesis de Chapurlat, donde dice que al suspender, aquí se suspende la última dosis, empiezan a subir los marcadores. Él sugiere el inicio de alendronato a los 6 meses.
o una infusión de ácido zoledrónico a los 9 meses para tratar de que la resorción se detenga. Se han hecho varios experimentos, bueno, varios estudios donde el alendronato mantiene cuando mucho la densidad mineral ósea. Hay una pérdida en un 20% de los pacientes al pasar de denosumab al alendronato. Se mantuvo en un gran porcentaje y hay una ganancia en un bajo porcentaje. La mayoría de los pacientes mantienen la densidad. Esto es lo que pasa después de alendronato. Una dosis no lo detiene. Y esto es muy interesante porque con romosozumab va a pasar lo mismo, disminuye el placebo. ¿Y qué pasa después de romosozumab y denosumab? Si siguen con un romosozumab va a aumentar. Y este es otro concepto nuevo porque se me está acabando el tiempo. Ustedes, no, pues no es nuevo, pero si ustedes piden una densitometría en un paciente que tiene largo tiempo tomando bifosfonatos, pueden notar esto. No implica mayor costo, es pedirle al técnico que aumente un poquito más esto. Las fracturas atípicas se han visto aumentadas pues conforme se ha ido utilizando más el medicamento, pero eso ha llevado a que se deje de utilizar. A mayor dosis, mayor fracturas, se pierde el efecto con el tiempo, cuando menos tarda 4 años en desaparecer. Los de mayor edad se ven más afectados y lo que yo no sabía es que los asiáticos tienen más fracturas. Por 149 fracturas prevenidas de las normales se asocian a 2 y en los asiáticos a 9. Los hispánicos andamos en este rango. Nada más brevemente comentarles, porque está de moda las vitaminas para todo. No sé cuántos webinars han visto ustedes de calcio y vitamina D, pero la vitamina D con o sin calcio no reduce significativamente la mortalidad general, pero sí tiene una reducción del 12% en la mortalidad por cáncer. Ojalá que no tengan cáncer y no tomen vitamina D. Pero esta viene porque en los estudios de cohorte se vio una relación entre vitamina A y fractura de caderas. Y estas son las otras cosas que se encontraron. Ustedes han visto la cantidad de estudios que hay con vitamina D y que si le damos 100,000 cada mes, cada quien tiene un esquema. Este estudio es muy importante porque la revisión que hace esta fuerza de trabajo de Estados Unidos, la evidencia es inadecuada para estimar el beneficio de dosis mayores de 400 unidades de vitamina D o más de calcio. La mayor parte de las guías sugiere, denle una dosis normal. Los estudios iniciales fueron hechos con 400 unidades de vitamina D. Para terminar, porque me están señalando que este tiempo se está acabando tremendamente, este es el costo en Estados Unidos de los medicamentos. Van desde los genéricos, los de marca, pero compárenlos con los osteoformadores. Ojalá que en nuestro país, en nuestras poblaciones, tengamos acceso a estos medicamentos. Tenemos medicamentos muy buenos, pero que no están al alcance de la mayor parte de los pacientes. Esto tiene que cambiar de alguna manera para ayudar a los pacientes. Todos los medicamentos son buenos, todos los debemos utilizar en el caso adecuado y no creo que vayamos a tener problemas. Nada más me quedan 30 segundos para comentarles a ustedes qué harían con esta paciente que les comenté que tenía 2.8, 3 acá. Quiero decirle que a los 3 años la paciente se encontraba en buenas condiciones clínicas, no había datos de osteoporosis secundaria, no había presentado nuevas fracturas y el aumento en realidad no es significativo, no rebasó el cambio mínimo significativo y la densidad mineral en fémur se mantuvo. De tal manera que si hay oportunidad, a ver si en la tarde me dan un poquito de tiempo, 2 minutos más, para decirles y comentar con ustedes. ¿Ustedes qué tratamiento hubieran escogido para esta paciente? Pues en realidad me están avisando que ya se acabó. Esto fue lo que recibió la paciente. Muy bien. Les quiero agradecer muchísimo. Cualquier duda, lástima que no la podamos responder. Hugo Pena, infinitum.com, me pueden escribir. Por favor, no me insulten mucho, pero cualquier cosa la podemos comentar, aunque sea por correo. La bibliografía que ustedes deseen se las puedo proporcionar en relación a este tema. La misma presentación, si ustedes, porque es muy importante que todo el mundo comprendamos qué está pasando con los tratamientos en osteoporosis. Los invito por último a que en la tarde, creo que me pusieron otra plática, Ramiro
me puso dos pláticas muy buenas. Esta no fue tan buena porque no tengo tiempo para expresar todas las ideas, entonces a veces me gana la palabra. Les agradezco muchísimo su atención.